La Constitución Mexicana de 1917, cuyo nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la carta magna o norma fundamental que organiza política, legal y jurídicamente la nación mexicana en la actualidad. Como toda constitución moderna, rige los términos de la separación de poderes, define los procedimientos para la elección de las autoridades, recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y todo el marco normativo que define la vida en México. Esta constitución fue promulgada a principios del siglo XX, luego del fin del porfiriato y en el periodo de inestabilidad política que movió al Poder Ejecutivo a convocar un Congreso Constituyente que inició sus funciones en Santiago de Querétaro el 1 de diciembre de 1916. Pero antes de esto, nos vamos a ir al contexto histórico. En mayo de 1911, después de más de 3 décadas de dictadura, Porfirio Díaz dejaba finalmente el poder. El 6 de noviembre de este mismo año, Francisco I. Madero asumía la presidencia de la República y durante los siguientes 14 meses, junto con la 26ª legislatura, trataría de consolidar jurídicamente las demandas planteadas en el Plan de San Luis, como la restitución de tierras de campesinos. Sin embargo, Madero dejó a un lado las reformas sociales más profundas que habrían beneficiado obreros, campesinos e indígenas. Esto provocó un serio descontento entre Pascual Orozco en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Se levantaron en armas. En febrero de 1913, Francisco I. Madero fue derrocado y junto con el vicepresidente Pino Suárez fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Comenzó entonces una nueva etapa de la lucha revolucionaria. Desde Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que desconocía al usurpador. Asimismo, Carranza encabezó entonces las fuerzas federales integradas en el llamado Ejército Constitucionalista. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914 y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México el 20 de agosto de ese año, y de inmediato se convocó a una convención revolucionaria de jefes, militares y gobernadores. Trasladada a la ciudad de Aguascalientes por considerarla una plaza neutral para todas las facciones revolucionarias, la convención fue dominada por representantes villistas y zapatistas, que terminaron por desconocer a Carranza, que debió establecer su gobierno en Veracruz, y la lucha armada se reavivó. Originalmente, cada uno de ellos tenían un plan revolucionario diferente. En el caso de los zapatistas, se veían levantados en contra de Francisco I. Madero, firmando el Plan de Ayala, y después no aceptaban el gobierno de Huerta y continúan su lucha. Ellos buscaban básicamente las reivindicaciones campesinas de regreso de las tierras a los pueblos que se les habían despojado las haciendas. En el caso de los villistas, también originalmente habían sido madeístas y después se habían liado a Carranza, pero Villa y Carranza tuvieron una separación. Venustiano Carranza había sido gobernador de Coahuila y lo que no acepta cuando firma el Plan de Guadalupe es el golpe de estado de Victoriano Huerta, la idea de que Madero fuera presionado para renunciar. Entonces, en su origen, los distintos grupos tienen una raíz diferente, pero a lo largo de la contienda fueron teniendo una serie de choques más allá del objetivo común, que era derrocar a Huerta. Tuvieron una serie de choques básicamente no tanto por visión del mundo, sino por idea de cómo tenía que ser organizada la república. En el caso de los zapatistas y de los villistas, pensaban que el presidente de la república tenía que ser un ejecutor de un operador político, un ejecutor de aquellos lineamientos que las asambleas o la Asamblea Popular estableciera. En el caso de Carranza no. En el caso de Carranza, él buscaba que la estructura de la república fuera tal como lo había manejado la Constitución de 1857, que era con 3 poderes divididos y encabezado por el Poder Ejecutivo. De hecho, el movimiento constitucionalista se llamaba así porque lo que buscaba era regresar el orden de la Constitución del 57. Ante las demandas que habían planteado villistas y zapatistas, Carranza debió responder reformando el Plan de Guadalupe en su calidad de primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo. Venustiano Carranza fue facultado para poner en vigor las leyes y disposiciones encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Entre las reformas planteadas en diciembre de 1914, Carranza proclamó al municipio como base territorial político-administrativo de los estados, y en enero de 1915 expidió la Ley Agraria,
Estas disposiciones fueron el fundamento del pensamiento preconstitucional de Carranza y habría de reflejarse y perfeccionarse en la Constitución de 1917. A pesar de que bien las leyes preconstitucionales de Carranza no apaciguaron a sus adversarios, la victoria militar sobre ellos fue incuestionable. Aunque algunos pocos de los rebelión persistieron, en septiembre de 1916, el primer jefe pudo convocar la elección de diputados para integrar el Congreso Constituyente, que habría de reunirse en la ciudad de Querétaro en diciembre de ese mismo año. Regresando al villismo y el zapatismo, en esas fechas ya tenía un par de años de ser militarmente derrotados. En el caso de Zapata, el cuartel general estuvo cambiando constantemente, y en el caso de Villa estaba solamente metido en la sierra de Chihuahua y de Durango. Difícilmente ya tenían alguna influencia de tipo político, lo que sí eran para el caso de los villistas una molestia de tipo militar, por el daño que podía causar en las fronteras. Mientras en el caso de los zapatistas ya no había realmente ninguna posibilidad de que ganara militarmente. Pero en fin, los diputados electos llegaron a Querétaro por diferentes rutas y sorteando los cambios derivados de conflicto armado. Un grupo versátil y diverso, incluso formado en un entorno histórico y que convergieron distintas visiones, ideas, corrientes políticas, filosóficas, artísticas y literarias. Algunos formados en la Escuela Nacional Preparatoria establecida por Gabino Barreda y otros pocos con estudios en el extranjero. Militares de carrera, militares formados en la lucha, egresados de liceos y colegios, lectores de Rubén Darío y de Amado Nervo, hombres con las imágenes de Saturnino Herrán y Julio Ruelas. El primer elemento común entre estos diputados es que eran adictos al presidente Carranza, aunque no hubieran sido especialmente revolucionarios activos. En segundo, eran personas que creían que las cosas podían mejorar. Es decir, que si establecías un cuerpo legal, México podría ser distinto al México injusto del Porfiriato. El 20 de noviembre, en la antigua Academia de Bellas Artes de la ciudad de Querétaro, nombrada por Carranza, capital provincial de la República, se presentaron los diputados para proceder a la calificación de credenciales. Esto con la idea de que no pasaran carencias, se les asignó un salario de 60 pesos diarios, los cuales ante la depreciación del llamado papel falsificable terminaron convirtiéndose en 15 pesos oro por día. La geografía del país, particularmente complicada, luego de años de lucha, provocó que el número de representantes de cada entidad no correspondiera necesariamente a la población de cada estado, por lo que el número de diputados constituyentes fue muy variado. En Yucatán solo tuvo 2 representantes. En Durango y Zacatecas tuvieron solo 7 y en Guanajuato 19. Jalisco 21. En cuanto a sus edades, más de una generación estuvo presente en Querétaro, ya que mientras los veteranos habían nacido en 1855, la mitad de los constituyentes nacieron en 1870 y 1884. Sus profesiones y oficios igualmente eran por demás de variados. Para empezar, hay que establecer una gran división entre militares y civiles. Los militares en su mayoría tenían el grado de general o de coronel, los había de carrera o formados en la lucha revolucionaria. 6 de los diputados constituyentes contaban con estudios en el extranjero y los abogados conformaban la profesión predominante, aunque también había médicos, ingenieros y también periodistas, los cuales habían sido relatores de revolución y algunos de ellos como miembros del Congreso emularon a Francisco Zarco y publicaron crónicas de lo que iba ocurriendo en el recinto parlamentario. El magisterio contó asimismo con una importante representación, no solo por su número, sino por su destacada actuación. Impresores encuadernadores y tipógrafos estuvieron presentes por el gremio de las artes gráficas y junto a los empleados públicos y algún artista de profesión. Agricultores, un ganadero, trabajadores de las minas, un sastre, un cochero y un topógrafo se dieron a la tarea de dar a México una nueva Carta Magna. Los historiadores han estado de acuerdo en que la Constitución de 1917 es el documento fundamental de la Revolución, y aunque no haya incluido las ideas y las propuestas de planes políticos, tenía la idea que todos los demás tienen cuando inician la Revolución madridista en un tipo de democracia,
un tipo de elecciones, una forma de propiedad, una legislación agraria particular, derechos obreros, la relación entre el capital y los trabajadores, la soberanía nacional, la inexistencia de monopolios y en fin. Nuestra actual Carta Magna ha sido lo más antiguo que ha tenido el país, vigente a lo largo de un siglo, la obra constituyente de 1916 y 1917. Ha sido fundamental para el desarrollo de la democracia y del Estado del Derecho de nuestro país. Los hombres que lo hicieron asumieron cabalmente su responsabilidad con la visión histórica que se les había encomendado. La Constitución de 1917 recogió muchas disposiciones que habían formado parte de la Constitución promulgada en 1857, como por ejemplo el carácter representativo y federal de la República, la libertad de expresión, de asociación, de prensa y de culto, la educación libre, la prohibición de monopolios, la división de poderes, el régimen presidencialista. Sin embargo, también introdujo cambios, como por ejemplo el reemplazo de la elección indirecta por la elección directa del presidente, la inhabilitación de la reelección presidencial, la restauración del Senado, la creación del municipio libre como medida de mayor autonomía en el interior de las entidades federativas y algunos derechos sociales derivados de demandas surgidas durante el proceso revolucionario. La Constitución de 1917 fue reformada en más de 200 ocasiones desde su promulgación, razón por la que sus artículos experimentaron más de 700 reformas. La Constitución original tiene 22.000 palabras y en la actualidad llega casi a las 60.000, es decir que es casi 3 veces más extensa a la original. La Constitución mexicana, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha sido reemplazada por una nueva o más moderna, sino que ha sido reformada mediante decretos y leyes a medida que han surgido cambios o necesidades. Un ejemplo es que el primer capítulo, que se titulaba de las garantías individuales, fue reformado en 2011 para adaptarlo a la legislación sobre derechos humanos y lleva ahora el título de los derechos humanos y sus garantías. La estructura de la Constitución de 1917 posee 38 artículos dogmáticos y 98 orgánicos. El texto se compone de 9 títulos con 136 artículos y 19 artículos transitorios. Todo ello se divide en 2 partes. La primera es en la dogmática, que abarca los primeros 38 artículos y se establecen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. La segunda parte es la orgánica, que abarca los 98 artículos restantes y estipula la organización de los poderes públicos del Estado.